Señores, continuamos con Matutino TV. Aquí, por Virtual TV, por TV Casa, en el 161, en la provincia de Monseñor Noel y otras provincias del Cibao. Por Oxy TV, en Santiago de los Caballeros. Por nuestra plataforma digital de YouTube, Matutino TV, en vivo. Aquí estamos en los estudios SCK Virtual para toda la República Dominicana. Como dijimos, tenemos ya aquí en el estudio, con quien vamos a compartir, Rafael Peña, y quien les habla, Santiago Cuesta Curi, con el aspirante a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, por el partido Opción Democrática, el joven con mucha cultura y mucha educación, Samuel Bonilla, a quien le damos los buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias por recibirme en este espacio. Buen día, Samuel. Muy contento de estar aquí. Sí, ya hay algunas personas que me habían escrito por la foto que habíamos puesto. Samuel se parece a Miguel Ángel Ordóñez, el español, el escritor. Y digo, no, mírenlo ahí, joven talentoso, buenos días. Buenos días. Samuel, podríamos hablar qué ha motivado y cuáles las razones, obviamente, una persona joven, de ir al Congreso de la República Dominicana, consciente de lo que allí se bate. Sí, yo estoy convencido de que nosotros podemos vivir mejor. Nosotros vivimos en una sociedad muy desigual, colmada de muchas injusticias, gente que sobrevive, porque este es un país de sobrevivientes todos los días, sin agua, sin luz eléctrica, que viven en medio de la basura, que viven en situaciones de mucha vulnerabilidad. Yo pienso en mi circunscripción, la circunscripción por la que yo aspiro al Congreso, que es la 2 del Distrito Nacional. Hay una cañada que la atraviesa y hay muchas personas que cada vez que llueve sufren. Es un tormento, tienen que reiniciar sus vidas. Entonces, yo hago política porque la política es el instrumento que te permite soñar el país en el que tú quieres vivir y que te permite materializarlo. Entonces, mi compromiso es ir al Congreso para luchar en contra de esas injusticias, para abogar, para crear nuevas agendas que prioricen las cosas que real y definitivamente le van a dar mayor calidad de vida a la gente. Lo que quieren todos los dominicanos: queremos educación pública de calidad, queremos salud pública, queremos transporte, queremos calles limpias y seguras, queremos un medio ambiente sano. Y esos son derechos fundamentales y es responsabilidad del Estado garantizarlos. Entonces necesitamos un Congreso que fiscalice, que sirva de vigilante de los recursos públicos, porque nosotros los dominicanos pagamos muchos impuestos, pero no los vemos, no regresa a nosotros ese dinero. O sea, pagamos dinero para entonces después tener que buscar soluciones privadas, soluciones individuales que son costosas e ineficientes. No tenemos agua, pues yo compro el agua. No tenemos luz eléctrica, pues yo me compro una planta. No tenemos seguridad, pues si tengo dinero yo busco un guardián, o entre toda la comunidad tratamos de poner un brazo, lo cerramos y ponemos un guardián. Pero eso es ineficiente y crea una sociedad muy desarticulada, donde hay pocos vínculos, donde uno termina desconfiando del vecino. Y yo quiero construir una sociedad donde todos somos iguales y donde todos tenemos derechos y de hecho vivimos dignamente. Por eso voy al Congreso. Hay una de las cosas que la gente le exige a las personas que aspiran al Congreso, por los años que tienen tantos, levantando las manos y haciendo posible que muchas agendas y cosas contrarias al país desde el Congreso se apoyen. Samuel Bonilla tiene en su mente ir al Congreso, a que tiene que levantar la mano por lo que le impongan o por lo que él entiende que es beneficioso para el país. Claro, yo voy al Congreso a votar por mi conciencia, pero obviamente yo estoy, digamos, instruido por las necesidades que yo veo todos los días en el territorio. Mi trabajo es ir al territorio, a la circunscripción 2, que incluye los sectores de Cristo Rey, de La Fe, de Arroyo Hondo, de Isabel Villas, Los Ríos, la 800 de Los Ríos, Girasoles, Palma Real, Villa Claudia, Ciudad Real,
Fundación, Don Honorio, ir a ver cuáles son las necesidades de todas las personas que viven en esos sectores para hacer de esas necesidades la agenda del Congreso. La política tiene que parecerse a la gente, la política existe para servir a la gente, entonces ya está bueno de elegir y llevar personas al Congreso que van a servir sus intereses particulares o los intereses del partido de gobierno. Tenemos que empezar a elegir personas que vayan a servir al pueblo, que vayan a servir a esos electores. Entonces a eso yo voy al Congreso. Tú sabes que con esa expresión, las personas que dirán, bueno, ahorita lo engullen como un pececito en ese acuario lleno de tiburones. Sí, y me disculpa la franqueza, porque sí, lamentablemente estas fieras que componen nuestro Congreso, a la hora de accionar, solo velan por los intereses individuales o partidarios, y no por aquellos que dieron su voto para que trataran de representarlo en tal o cual evento. Sabes de antemano que te has constituido en esa aspiración, en unos Quijotes como nosotros que día a día tratamos de abrirle los ojos a las personas. Y es esperanzador realmente esa expresión tuya de tu propósito, porque muchas veces los electores se aclimatan, se acomodan a todas esas deficiencias que tú acabas de señalar. Y es una ardua labor la que tienes por enfrente. ¿Tú estás consciente del compromiso que tú estás asumiendo? ¿De la montaña que tienes delante de ti? Porque esa forma de hacer política es lo que está establecido en la esencia misma de la palabra política. Sin embargo, eso no se ha llevado a la práctica, como el ideario de Duarte. Eso está con el plástico puesto. Y ese accionar que tú pretendes llevar a la práctica en el Congreso brilla y ha brillado por su ausencia. No ha habido una manera responsable. ¿Tú estás consciente del desafío que tú tienes por delante? Sí, mira, el lema de mi campaña es Seremos Mejores. Y yo escogí ese lema porque yo creo que la responsabilidad que tenemos todos los que aspiramos a ocupar un cargo público es hacerlo siempre un poco mejor. Pero también es un lema cargado de esperanza, porque yo sé que nosotros podemos vivir mejor. La política es una cuestión de responsabilidad. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la República Dominicana es que los liderazgos políticos siempre están buscando pretextos, eximirse de responsabilidad, decir, no, eso fue la administración pasada, no, eso es culpa de fulano, o usan frases atrapalotodos como, esto tiene que ser un esfuerzo de todos, esto tiene que ser un esfuerzo multisectorial, cuando lo que deberían estar haciendo es asumir la responsabilidad, asumiendo la responsabilidad. O sea, yo llego hoy al Congreso, llego hoy al gobierno central y ya yo no puedo decir eso es culpa de la administración pasada, porque yo llego sabiendo que yo asumo a partir de ese momento todos los problemas con los que carga la República Dominicana, y mi responsabilidad es que si yo asumo la República Dominicana en el punto A, yo tengo que pasar del punto A al punto B, siempre dejar el país un poco mejor de lo que lo encontré. Quizás lo más difícil en la política, y es parte de la razón por la que la gente desconfía de los políticos, es la falta de coherencia. Pero yo me siento muy orgulloso de pertenecer a un partido que es un partido emergente, no es un partido grande, pero es un gran partido. Y es un gran partido precisamente por la coherencia que exhibe, no solamente en los candidatos como yo y tantas otras personas que están recorriendo el territorio, sino en las personas que hoy ocupan cargos electivos. Nosotros en Opción Democrática tenemos a dos figuras electas. Tenemos a quien fue el regidor más votado en el país completo por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que es Mario Sosa, que ha sido un defensor de la transparencia en la sala capitular del Distrito Nacional, y tenemos a José Horacio Rodríguez, que ha brillado por su gran trabajo legislativo. O sea, ambos, Mario y José Horacio, todas las decisiones que han tomado desde sus respectivos espacios han sido decisiones en defensa de los intereses de las grandes mayoría de los trabajadores, de los dominicanos y de las dominicanas, no de sus intereses particulares. Pienso, por ejemplo, en el intento de Mario de televisar las sesiones de la sala capitular, o su oposición a la violación de normas de uso de suelo aquí en la capital de este país. Pienso, por ejemplo, en el esfuerzo de José Horacio para lograr aprobar la ley que prohíbe el matrimonio infantil, o en los esfuerzos todavía en proceso de lograr aumentar los días de licencia de paternidad
para que tengamos padres corresponsables en el hogar, para que todos seamos parte de los procesos del hogar. O la defensa por la actualización del salario exento de impuestos sobre la renta, porque el dinero pierde valor en el tiempo. Pero el gobierno ya durante 8 años ha violado el código tributario que exige que se actualice ese monto exento de impuestos sobre la renta. Entonces, yo me siento muy orgulloso de la coherencia que exhiben, eso es algo que yo cargo conmigo cuando salgo al territorio, esa coherencia que exhiben las figuras electas de Opción Democrática. Pero lo otro también es que yo salgo a escuchar, y escuchar significa reconocer a las personas donde están, abrirme a la posibilidad de yo también cambiar mi forma de parecer cuando escucho una opinión de un tercero. O sea, por ahí pasa la democracia implica participación y yo no puedo pretender que estoy promoviendo una política democrática cuando llego con soluciones, cuando llego con ideas ya empaquetadas. No, yo tengo mis ideas propias, pero yo también construyo ideas en el territorio de la mano de la gente. Entonces, cuando yo gane ahora, el 19 de mayo del 2024, y vaya al Congreso en agosto, yo no voy solo, yo voy con todas las personas de la circunscripción 2 del Distrito Nacional y voy a legislar por ellas y voy a legislar por la República Dominicana. Porque cuando uno legisla, uno deja de legislar por el territorio que lo eligió. Uno termina legislando por la República Dominicana. Entonces, todo el mundo tiene un incentivo. Las personas que viven en Montecristi tienen un incentivo para apoyar a las buenas candidaturas en el Distrito Nacional. Y las personas que viven en el Distrito Nacional tienen también un incentivo para elegir para promover las buenas candidaturas en otros territorios. La República Dominicana se merece un Congreso que vaya a legislar para la República Dominicana. Dentro de ese pensamiento de ir al Congreso a legislar por y para la República Dominicana, el país está siendo tentado y la gran mayoría de los dominicanos están contrarios a cosas que en el Congreso, en vez de defender, apoyan. Entonces, los partidos también le imponen a los congresistas agendas e imposiciones. Por eso vimos que los legisladores del PLD levantan las manos para aprobar un contrato 97.3 sin leer. Los casos de Odebrecht, de las adendas. Entonces, porque los partidos, Aerodón, los partidos imponen. Entonces, la gente después que le da su voto para que alguien vaya a defenderlo, como bien tú acabas de decir que es verdad, tengo que legislar para toda la República Dominicana, pero tiene un compromiso con una circunscripción. Hay dos temas que el país, no me refiero a la circunscripción ni al distrito, sino el país entero, en su gran mayoría. Hay dos temas que preocupan, incluso a nosotros también, porque los legisladores como que le sacan el cuerpo. Y qué bueno que ahora hay elecciones. La famosa Agenda 2030 y el problema de la migración masiva haitiana, que en definitiva afecta el presupuesto de la nación. ¿Cuál es la posición de el próximo diputado del Congreso, Samuel Bonilla, con esas dos que incluso nos están preguntando constantemente de diferentes países con relación a esos dos temas? Bueno, déjame volver a lo de que los partidos imponen y entonces vuelvo a la Agenda 2030 porque no son cosas distintas. O sea, parte de la razón por la que los partidos imponen es porque no son partidos realmente. O sea, ¿qué se supone que es un partido político? Un partido político es un instrumento, un vehículo que organiza a la sociedad en torno a intereses. Si la gente se agrupa porque tiene visiones del país en el que quiere vivir, de la sociedad que quiere construir. Entonces, cuando tú vas a un partido porque tú coincides, porque coinciden en la visión, las personas que integran ese partido coinciden en el país que quieren, entonces esas famosas líneas partidarias no existen. O sea, en Opción Democrática no hay líneas partidarias, o sea, no se imponen líneas partidarias, porque todo el mundo está ahí porque piensa más o menos lo mismo. Porque defendemos una agenda de derechos, porque somos un partido progresista que defiende una agenda de derechos. ¿Y qué significa eso?
que nosotros entendemos que todo el mundo merece vivir dignamente, no importa dónde nazca, no importa los recursos que tengan. Yo creo que todo el mundo tiene que tener derecho a una educación de calidad, porque eso es lo que te permite ser libre, tomar decisiones en la vida, ser un ciudadano autónomo, responsable. Yo creo que todo el mundo debería tener derecho a una salud pública digna. Yo creo que todo el mundo debería tener acceso a un trabajo. Entonces, tú preguntabas por la Agenda 2030. No, y la migración haitiana, las dos cosas que forman parte. Pero yo quiero que tú nos respondas esos dos temas que son de interés para los votantes y para las elecciones, que están parte del tapete. Después de hacer esta primera pausa, para entonces venir con esos dos puntos que yo sé que ustedes y los que están en el chat, fuera y dentro del país, nos están pidiendo que lo han hecho con otros candidatos. Vamos a hacer la primera pausa con esto. Sí, señores, continuamos con Matutino TV, aquí en los estudios SCK Virtual y con nuestro invitado, el aspirante diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional del Partido Opción Democrática, Samuel Bonilla, y con el cual quedaron dos preguntas porque vino la pausa, pero él con gusto va a responder, y otras más porque tiene dominio de lo que él entiende que va a llevar al Congreso de la República. Samuel, vámonos con los temas que dejamos pendientes y que la gente está esperando de ti. Sí. Entonces, hablábamos de la Agenda 2030. La Agenda 2030 no es más que una serie de objetivos de desarrollo que se han trazado muchos de los países del mundo, incluyendo la República Dominicana, que es parte de las Naciones Unidas, y esos objetivos de desarrollo son acabar con el hambre, garantizar agua potable para la gente, garantizar un medio ambiente sano, garantizar acceso al trabajo, entre otros. Entonces, ¿qué yo creo de la Agenda 2030? Bueno, yo creo que hay que acabar con el hambre, yo creo que hay que garantizar el acceso al agua potable. Esta semana yo me encontraba con una señora, yo le preguntaba, ¿qué te preocupa? ¿Qué te quita el sueño? Y ella me decía, no, yo estoy bien, pero yo veía la situación de pobreza en la que vivía. Y yo le decía, ¿tú estás segura que no hay nada que te quite el sueño? ¿Nada que tú crees que se pueda hacer mejor? Y ella me decía, bueno, yo recibía agua una vez a la semana y ahora la recibo 2 veces a la semana. Y yo le decía, ¿a ti te parece normal eso? Y a mí me da mucha pena, porque nosotros hemos aprendido a normalizar la mediocridad. O sea, esas injusticias las normalizamos todos los días. Entonces, parte de mi trabajo es decirle a la gente, eso no es normal. Tú tienes derecho a tener agua en tu casa todos los días de la semana. Eso es lo propio de un ser humano que vive en condiciones de dignidad. Eso es lo propio de un ser humano que vive en un país donde el Estado se preocupa por él o por ella. Entonces, para eso yo voy al Congreso. En cuanto al problema de la migración haitiana, yo creo que eso es tan sencillo como un Estado que tenga instituciones fuertes, que quiera ordenar su casa. Porque aquí no hay régimen de consecuencias. Aquí hay un mercado laboral que está casi pensado para una mano de obra haitiana, pero no se asincera ese mercado laboral. Si nosotros necesitamos 100.000 migrantes para trabajar, por ejemplo, el sector construcción o el sector agrícola, entonces, bueno, saquemos permisos para esas 100.000 personas. Pero que nosotros tengamos aquí 2 millones de migrantes o medio millón de migrantes en condiciones de irregularidad, no es más que un Estado que no ha querido cumplir con la ley de migración. Entonces, yo creo que lo que nosotros necesitamos son instituciones más fuertes, que nosotros decidamos cuál es el país que queremos, con cuántos migrantes queremos contar y que tomemos decisiones acorde a esa planificación. Aquí, en sentido general, tenemos un Estado poco planificado y eso se ve en todos los temas que nos importan. Yo pienso, por ejemplo, en el tema que es el pilar de mi candidatura, que es la educación. Si hay un sector que tiene una pobre planificación, es el sistema educativo. Nosotros vivimos en un sistema educativo, convivimos con un sistema educativo donde tenemos más de 100.000 niños fuera de las aulas.
Y eso lo sabía la administración de gobierno antes de llegar al gobierno. Aquí, por ejemplo, se deberían hacer pruebas diagnósticas cuando uno entra, cuando uno inicia el año escolar, para saber cómo uno está, y se hace una prueba cerrando el año para saber cómo uno avanzó. Y esas pruebas diagnósticas se realizan 3-4 meses después de iniciar el año escolar. Los libros de textos, o sea, ya hay un sistema para la edición de libros de textos, y el gobierno de manera antojadiza dice, no, yo quiero romper con lo que se ha venido haciendo siempre, y yo quiero crear una unidad editorial de libros a lo interno del ministerio, y lo voy a hacer en 3 meses, 4 meses, antes de iniciar el año escolar. Efectivamente, los libros no estuvieron a tiempo y resultaron libros mediocres, libros con muchos errores conceptuales, inaceptables, y eso por poca planificación. Yo no estoy opuesto a la idea de tener una unidad editorial en el ministerio, si eso es lo que el gobierno quiere. Eso no necesariamente es malo, pero hay muchos aprendizajes, hay una curva de aprendizaje que se aterriza para poder constituir una unidad editorial, porque no es solamente dominar el contenido, no es ser un experto de historia. Hay un elemento de didáctica, es cómo tú llevas esos elementos propios de la historia a un público particular, a niños de 5 años, o a niños de 10 años, o a niños de 15 años. Y tiene que ser un esfuerzo coordinado entre las partes, porque hay una progresión de conocimientos. O sea, tú no puedes decirle a una persona, mira, prepárame un libro de 4º de secundaria, a otra, prepárame el libro de 5º de secundaria, el otro, prepárame el libro de 3º de secundaria, y que no se entiendan las partes, porque entonces, ¿cómo saben el progreso que tienen los niños? Y eso es planificación. Entonces yo prefiero que un gobierno me diga a mí, este año no se va a hacer, porque estamos haciendo la planificación, vamos a tratar de llevar el año escolar lo mejor que podamos para el año que viene, entonces tener ya una unidad editorial de libros dentro del Ministerio de Educación. Aquí todas las decisiones del sistema educativo, la política educativa la define el Consejo Nacional de Educación. Y una de las últimas decisiones que tomó el Consejo Nacional de Educación fue rebajar los estándares con que formamos a los docentes de las escuelas públicas. Pero nosotros no nos enteramos. O sea, nos enteramos por la prensa. Y nos enteramos, digamos, a grosso modo qué fue lo que se decidió. Pero nosotros no sabemos cómo votan los integrantes del Consejo Nacional de Educación. Y ese Consejo Nacional de Educación está compuesto hasta por exministros, por rectores universitarios, representantes de las universidades. Entonces, cuando son los rectores de las universidades, los exministros, los que están lacerando los estándares de formación de nuestros docentes, tú te das cuenta de que la situación es preocupante, porque si hay alguien que tiene que defender los estándares con que formamos a nuestros docentes y que por tanto son los estándares con que formamos a nuestros niños, son ellos. Es que hay una... Ellos son los gestores del sistema. Lo que pasa es que el dinero de educación es el más rentable y los sectores privados se han adueñado de ese pastel. No es nada casual que 5 o 4 casas editoras decidan escribir a su antojo la historia tergiversada de la República Dominicana y que tú tengas que comprar a 4 editoras libros que son diferentes. Cuando todos estudiamos, y los que hoy dirigen y se han beneficiado y se han sido multimillonarios con el sudor del esfuerzo de los dominicanos, saben perfectamente que la historia es una sola. No hay 2 historias. La historia es una. La matemática es una sola. Las sociales es una sola. La moral y la cívica es una sola. ¿Por qué tienen que haber tantas jodidas casas editoriales? Si eso es uno solo, y todo el que está como rector de universidad y como es ministro, estudió con lo que yo estudié hace 60 años. Y es el aprendizaje de que ellos tienen para ser profesional. Eso no falló. Lo que pasa es que hemos convertido la educación en el botín de beneficios de todos los gobiernos y de todos los sectores. Bueno, todavía al día de hoy no se ha ejecutado el 4%. Y vuelvo de nuevo a la falta de planificación. Y a mí me preocupa que por una pobre ejecución quieran incluso ahora quitarles recursos a un sector que evidentemente necesita recursos. Porque basta con tú ir a visitar los planteles escolares. Los planteles escolares de este país se están cayendo a pedazos. O sea, esas no son las condiciones en las que yo quiero que se formen mis hijos.
Y nada quisiera yo más que mis hijos vayan a una escuela pública, que mis hijos puedan ir a una estancia infantil. Mi primera propuesta como candidato a diputado por la circunscripción 2 es hacer de la infancia una prioridad. Es asegurarme de que el presupuesto garantice la disponibilidad de centros de cuidado para todos los niños entre 0 y 5 años. Porque ahí arranca la erradicación de la violencia. Ahí arranca los cimientos del alfabetismo. Ahí arranca la construcción de una sociedad pacífica, de una sociedad cimentada sobre el respeto, sobre los valores que tú tanto promueves. Es ahí que arranca. Entonces yo celebro el reciente anuncio del ministro de que se van a integrar 20.000 estudiantes entre 3 y 5 años al sistema educativo, pero yo quisiera ver detalles, porque una de las cosas que yo he visto recientemente de parte de este gobierno es que en los últimos 2 o 3 meses, ahora de cara a las elecciones, hay muchos anuncios de cosas que van a hacer que ya habían anunciado en años previos, pero que evidentemente no hay una planificación detrás. Ok, 20.000 niños, ¿dónde están esos 20.000 niños? Exacto. ¿Dónde están las aulas que tienen que construir para integrar a esos niños al sistema cuando sabemos que hay más de 100.000 niños fuera de aulas ahora mismo? Exacto. Pero sobre todo, ¿dónde están los profesores formándose en educación inicial? ¿Existen esos profesores? Eso no es distinto al deseo de mucha gente, y con razón, de querer ampliar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero lamentablemente queremos construir un centro regional en todas las provincias y lo que son es paredes, infraestructura vacía, pero ¿dónde están los profesores que van a formar en la UAS? Y nadie defiende la UAS como yo. Yo creo en la UAS. Este país no tiene futuro sin una universidad pública que ofrezca educación gratuita y de calidad. Nosotros lo que tenemos es que transformar la UAS para recuperar su función social, para que el dominicano de escasos recursos y también las personas que tienen recursos quieran ir a la UAS para convertirse en los ciudadanos y los profesionales que este país necesita. ¿Tú sabes cuándo va a pasar todo eso, Peña? Samuel, el día que el presidente de la República, o vicepresidente o vicepresidenta, senadores, diputados, alcaldes, regidores, miren, y funcionarios públicos, no tengan servicios especiales ni de salud ni de educación, la calidad de la educación y de la salud será la número 1 en el país. El día que un senador y un diputado y un presidente de la República tengan que ir a un hospital, su familia, el hospital va a servir. Cuando tenga que ir a una escuela, sus hijos y sus nietos, entonces la escuela va a servir. Lo que pasa es que mientras se mantengan privilegios, como lo que hay y tú te vas a encontrar en el Congreso, seguro internacional para la familia completa y hasta agregados en el Congreso de la República, no le va a interesar a ellos que haya calidad. Pero yo no creo que, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo no creo en imponerle nada a nadie. O sea, yo creo que todo el mundo debería tener derecho a acceder a un servicio público, no a costa de lo privado. El que quiera ir a obtener un servicio privado, fantástico, que lo haga, pero incluso quienes hoy acuden a un centro privado no se dan cuenta que mejorando la calidad de lo público, tú vas a mejorar la calidad de lo privado, porque lo privado va a perder el brillo. O sea, ¿por qué tú vas a ir a una clínica privada a pagar mucho dinero por un servicio no tan bueno cuando tú puedes ir a un centro público de calidad? Cuando tú llegas al Congreso, para eso pagamos impuestos. Te va a encontrar que en el presupuesto, cómo nosotros sustentamos las universidades privadas y a las clínicas, y tener centros construidos con el dinero del pueblo, como la Plaza de la Salud, el Home de Santiago, el NEI Arialora, y entonces el dominicano tiene que pagar para los servicios. Y yo lo he dicho mucho, el trabajo del gobierno no es garantizarle la matrícula a las universidades privadas, es regular su calidad, porque el que egresa a una universidad privada sale a la sociedad, es parte del colectivo al que nosotros pertenecemos, es ese ciudadano que camina a las calles contigo, que anda transitando por las calles. Sí. O sea, al final la educación es un bien, un servicio muy particular, porque es de goce público, aunque haya un receptor individual privado, hay un efecto spillover, que aunque sea privado, ese servicio educativo que tú recibes impacta
al público. No hay que pelear con lo privado. Pero que tiene que tenemos prevalecer. que fiscalizar los recursos. Sí. O sea, a la UAS hay que fiscalizarla porque el rector de la UAS es un funcionario público. Sí, cierto. La UAS recibe fondos públicos y por lo tanto nosotros tenemos que repensar, reflexionar sobre esa famosa autonomía. Una cosa es la libertad de cátedra, que yo creo que nunca se debe violar. La libertad de cátedra es sagrada en la academia, fantástico. Pero la UAS se nutre de recursos públicos. Entonces yo no puedo tolerar como sociedad que se dilapiden recursos, que los recursos que lleguen a la UAS se usan para otra cosa que no sea para garantizar la formación de nuestra ciudadanía, de nuestros futuros profesionales. Tú señalas ya en 2 ocasiones que hay más de 100.000 niños fuera del aula, pero retomando el tema con el que iniciamos este segmento, ¿no te has puesto a pensar que esa falta de oportunidad para esos niños dominicanos es artificiosa? Porque esos espacios que faltan para niños dominicanos están ocupados por los hijos de indocumentados haitianos que han desplazado de las aulas de las escuelas públicas a los dominicanos, y de tal suerte que se han articulado llamadas organizaciones sin fines de lucro que tienen la facilidad de inscribir primero a esos niños sin tener que hacer el extenuante trabajo de levantarse de madrugada de muchísimas madres, hacer una fila en horas de la madrugada para tratar de inscribir a sus hijos, siendo los dominicanos el objetivo de asimismo de la legislación, el objetivo se supone de todas las políticas públicas, no solamente de educación, sino de salud, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se llena ese espacio porque se ha puesto de lado al que crea las oportunidades de crear, de contribuir, de pagar los salarios de los profesores, de hacer los centros, de crear ese 4%, se le ha negado porque se ha constituido en luz de la calle y oscuridad de la casa. ¿Qué tú crees de eso? Yo siempre he dicho que los problemas de soberanía en la República Dominicana no tienen que ver con otro país, tienen que ver con la incapacidad del Estado de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque incluso niños, niñas en situación de irregularidad acuden a centros educativos dominicanos, sí, pero ya después de octavo no pasan. Y esa es la misma edad en la que muchos estudiantes dominicanos desertan la escuela. Y no desertan por un compañero que pueda estar en situación de irregularidad o que sus padres puedan estar en situación de irregularidad. Desertan porque viven en situaciones de pobreza, porque tienen que salir a trabajar con sus padres. Y quien garantiza que esos muchachos permanezcan en la escuela es el Estado dominicano. Es el Estado dominicano que no invierte en la calidad de vida del pueblo dominicano. O sea, aquí lo que hay son instituciones débiles y por eso necesitamos un Congreso que fiscalice, que presione al gobierno. Y yo creo que todos estos temas tenemos que seguir debatiéndolos. Y yo creo que toda persona que aspira a ocupar un cargo electivo tiene que decirle al pueblo dominicano qué piensa. Y por eso otra de las propuestas que yo elevé como candidato a diputado fue un proyecto de ley que yo presenté en el Congreso que se está estudiando en comisión y es una ley que haría obligatoria la celebración de debates presidenciales. Porque yo creo que lo menos que tú puedes esperar de una persona que diga que quiere ser presidente de la República es que le diga al pueblo dominicano qué piensa, cuáles son sus ideas. Aquí tú tienes a una persona que ha sido presidente de la República 3 veces, quiere volver una cuarta, que le diga al pueblo por qué. Que le diga por qué. El presidente quiere reelegirse, que le diga al pueblo dominicano por qué. Nosotros estamos aquí arropados en publicidad. O sea, el gobierno del PRM está invirtiendo más del doble de lo que invertía la administración pasada en publicidad. Y por eso se instalan muchas ideas. Pero todavía no sabemos qué va a hacer. O sea, estamos a ley de 30 días de unas elecciones municipales y no sabemos qué piensa la alcaldía sobre los problemas de la gestión de los residuos sólidos. Es más, a mí me preocupa mucho que en el 2016 se celebró un debate que yo celebro, que lo organizó ANGE, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, donde pudimos contrastar figuras. En ese momento había un joven que hoy es parte del gobierno que se enfrentó a la actual alcaldesa. Y no parecería que va a haber debate. Y estamos a 30 días de unas elecciones municipales. No es cultura, pero... Entonces la política que yo promuevo y la política que se tiene que promover desde el Congreso y desde el gobierno central es una política que incluya, que promueva la participación, que promueva el diálogo,
porque no es que todos vamos a estar de acuerdo, vivimos en una sociedad muy diversa. Pero de nuevo, nuestra obligación es escuchar, es tender puentes, es reconocer. O sea, la primera manera de tú poder vivir armoniosamente en una sociedad diversa es siendo honesto sobre lo que tú piensas. Porque si tú no sabes lo que piensa el otro, nunca van a poder acercarse. Sí. De lo contrario, lo que hay es manipulación, lo que hay es engaño. O sea, yo prefiero una persona que me diga que piensa diametralmente opuesto a mí, para yo poder decir, ok, si tú estás en esa posición, entonces, ¿cómo nos podemos acercar? Pero si yo no sé lo que tú piensas, no puede haber un acuerdo. No es posible, en buenos términos, digamos. Eso es verdad. Pero yo quiero que dejemos de culpar al Estado. Porque el Estado somos todos. Y el todo lo que hace es que apoya a los pocos. Entonces ya llegó el momento donde los que están al frente de las cosas sean los responsables. Como dijo Angela Merkel, ese gran primer ministro de Alemania. Cuando tú llegas al cargo, sabes todo lo que había. No culpe a la gente. Entonces llegó el momento donde todo el que vaya para el Congreso, el que vaya a dirigir, que no le pregunte a nadie que es culpa de que el Estado no hace... No. Tú no haces eso y el dinero está para esto y esto hay que hacerlo. Ahora ya llegó el momento de que en el Congreso ya no culpa al Estado, culpa a los que están sentados ahí. Nosotros aquí, nosotros, no los de afuera, porque los de afuera no pueden hacer nada. Sí, de acuerdo, los males de este país tienen dueños y no es el pueblo dominicano. No, claro que son esas personas que ocupan cargos electivos, son las personas que están en el Congreso. La gente dice, el país no cambia. O sea, a veces te ven y te dicen, es que esto va a seguir igual. O sea, yo tengo 60 años y este país no ha cambiado. Entonces yo le digo, bueno, pero cuando yo tenía 10 años, el presidente de la Cámara de Diputados era Alfredo Pacheco. Yo tengo 35 años y el presidente de la Cámara de Diputados sigue siendo Pacheco. Sigue siendo Pacheco. Mi papá tenía 8 años y el presidente era Balaguer. Él tenía 40 y el presidente seguía siendo Balaguer. Entonces es que los liderazgos políticos en este país no han cambiado. Y no es cambiar la cara, porque sacar a una persona para meter a otra que piense igual no tiene sentido. Es llenar el Congreso de nuevas ideas, una nueva visión política. Una política que esté al servicio de los intereses del pueblo, no del partido de gobierno. A la gente le preocupan los impuestos. Ahora es difícil frenar un nuevo impuesto, frenar un préstamo más, porque el Congreso está en manos de un solo partido. Entonces tenemos que fraccionar, dividir ese Congreso y llenarlo de gente que vaya a legislar por los intereses del pueblo, a sanear esas injusticias. Así me gusta, porque así no vamos a culpar más al Estado. Ahí vamos a culpar a los que están adentro, que hacen que el Estado funcione. Te felicito, gracias Samuel Bonilla, por compartir con nosotros. Esperamos tenerte en otras ocasiones, sobre todo ya tú trayendo más cosas de tu planteamiento hacia el Congreso de la República. Y a ustedes, queridos dominicanos, le damos las gracias por permitirnos llegar a sus hogares y estar en las redes. Esta entrevista ustedes la van a poder tener en nuestra plataforma de Matutino TV en algunas horas. Y te damos gracias realmente, Samuel. No, gracias a ustedes por traerme el espacio y permitirme llegarle a su audiencia. Sí, y escuchar y saber que pueden haber cambios y transformaciones mejores. Pero mañana estaremos de nuevo aquí con ustedes. Y esta noche en Panorama Social. Que Dios le bendiga.